pasamos seguidamente al conferenciante, a Daniel Sanz Platero. ¿Te parece que te voy presentando y vas? Sí. Pues aquí ya las presentaciones. Daniel Sanz es graduado en Historia y Máster en Mercado del Arte por la Universidad a Distancia de Madrid. Actualmente está realizando el doctorado en la Universidad de Valladolid. Ha elaborado trabajos de documentación y de campo teniendo en base el estudio de los relojes y las campanas de reloj localizados en la comunidad autónoma, lo que ha derivado dicha investigación como base principal de su tesis doctoral que se encuentra desarrollando en estos momentos. Asimismo, ha participado en artículos de todo tipo, estudios históricos locales, y cuyo ámbito de actuación, Peñafiel y la Ribera del Duero, ha obtenido distintas pistas sobre los pendones históricos. También ha ejercido como asesor heráldico y ha participado en obras colectivas, editando y publicando libros. Continúa su actividad laboral en la actualidad restaurando relojes monumentales de torre y actúa de relojero en varias poblaciones de la provincia y de la comunidad. Sin más dilación, Daniel, te doy la palabra, el título de su conferencia, Noticias sobre pendones en la Ribera del Duero. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, lo primero, buenos días y nada, el caso que tenemos ahora con esta ponencia es una charla sobre todo documental, es decir, sobre los contratos y sobre los pendones que se fueron elaborando en esta comarca de la actual provincia de Valladolid, pero también tenemos parte con la provincia de Burgos. En este caso habrá muchas coincidencias con la ponencia de ayer de Jorge, porque tanto él como yo pues tenemos una base documental de lo que hubo. No es el caso de ahora, porque ahora muchos de los pendones en nuestra zona se han perdido, pero la base documental es más que necesaria para poder hacer una reconstrucción en el caso que se diese. Entonces, hemos vaciado todos los protocolos notariales desde 1547, que es el más antiguo, hasta los albores del siglo XIX, y entonces nos han dado suficientes contratos, sobre todo en la primera parte del siglo XVII, y que describen pues, lo que viene siendo pues, la confección de un pendón es profeso, es decir, de nueva planta. Entonces, los pendones más antiguos, como os digo, pues, son de la última parte del siglo XVI. En este caso, el ámbito geográfico que vamos a estudiar pues, es la comarca de Peñafiel, enclavada en la ribera del Duero, y esta comarca pues, históricamente ha pertenecido a la parte sur del obispado de Palencia, con el que compartimos pues, muchas similitudes. Luego por la tarde María Baranda, compañera, pues nos hablará de la catalogación de los pendones en Palencia. Y obviamente, como hemos pertenecido a Palencia desde prácticamente siglo XIII y siglo XIV, pues el influjo es más que evidente. Vamos a hablar sobre todo de estas localidades. Por ejemplo, tenemos Corrales, tenemos Pesquera, Padilla, Peñafiel, Nava de Roa, Castrillo, que fue donde nació, por ejemplo, el Empecinado, Torre de Peñafiel o Rábano. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues uno de los mapas del extremo sur del obispado de Palencia. Es decir, esto es innegable hasta los años 50, cuando ya, vamos a decir que los obispados, pues más o menos, irían a coincidir con los territorios provinciales. Entonces, en esta encrucijada de caminos en la que se asienta la villa, pues fue sobre todo territorio para que se asentasen pues, ensambladores, bordadores, plateros, y de ahí pues vienen todas esas actividades, vamos a decir que artísticas. Entonces de esta parte pues también conservamos estos contratos con los bordadores. Una de las primeras referencias que tenemos de un pendón vamos a decir que en la comarca es 1582, y en este caso es Pesquera de Duero, pues un pueblo tradicionalmente vitivinícola, está al ladito también de Peñafiel, y en este caso pues la patrona, que es la Virgen de Rubialejos, en 1582 manda a unos oficiales que vayan a Valladolid para ir a hacer el pendón. Entonces, como os digo, ir a la villa de Valladolid y hacer un pendón para dicha cofradía que cueste en la cantidad de 12.000 a 13.000 maravedís, más o menos, para obligarnos 3.000, y de la cofradía para que pagaremos dicha cantidad a personas que pidieron el damasco colorado de Granada y la seda para los demás cordones y la hechura al oficial que le hiciere. Es decir, es un poder.
en este primer documento es un poder que no nos describe realmente lo que viene siendo el pendón. Por ejemplo, aquí tenemos la obligación, ¿de acuerdo?, que está directamente hacia la izquierda, y luego tenemos a la derecha la imagen de la Virgen, que coincide más o menos con esta época, la Virgen de Rubialejos. También tenemos otras referencias en corrales de Duero, y por ejemplo la fotografía que tenemos es de una de las sargas con las cuales hacían el monumento, es decir, una de ellas se conserva en el Ayuntamiento de Valladolid, pero la otra todavía está en esta iglesia, una grisalla de finales del siglo XVI muy importante. Pues bien, en esta parroquia tenemos que en 1596 están trabajando dos bordadores de Palencia, palentinos, ¿de acuerdo? Porque el influjo de Palencia en la comarca es más que evidente. En este caso pues era Pedro Moreno y Pedro Lucas. Ayer hablábamos que cuánto suponía el desembolso de un pendón. Pues en algunas poblaciones son 400 reales, por poner un ejemplo, y en otras poblaciones son 1000. Luego hablaremos con Jorge si tenemos tiempo de debate, porque yo en algunos de los casos he tenido pendones de 3.500 reales, son pendones muy caros, ¿de acuerdo? También es verdad que la capacidad económica de comarcas cerealistas es mucho mayor que comarcas que han tenido otros rendimientos, como por ejemplo que viene siendo de la ganadería. Entonces Castilla, por ejemplo, provincia de Burgos, provincia de Valladolid, ha sido una de las zonas que ha tenido muchísimos ingresos, ¿de acuerdo?, de estas ventas de cereales. Entonces se podían gastar un pendón muy rico, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, pues en este caso de Corrales son pagos muy escasos, que lo que viene haciendo es un fraccionamiento de un pendón, ¿no? Es decir, habría una obligación que no se ha conservado de un pendón a lo mejor de 1.000, 1.500, 2.000 reales, y que a lo largo del tiempo le iban pagando a los bordadores. En cambio, en el siglo XVII ya es en la época en la que conservamos más contratos. ¿Qué quiere decir? Que también hay que englobarlo, que no sería nada descabellado, en que después del Concilio de Trento, pues la escenografía sacra en la calle se potencia, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos pendones nuevos, el influjo de la Cofradía del Rosario es muy importante. Tenemos que ver que están las pugnas entre franciscanos y dominicos. En este caso, en Peñafiel, pues tenemos un convento muy importante, que es el de San Pablo, que está enterrada la madre de Santo Domingo de Guzmán. Entonces hay una pugna entre franciscanos y entre dominicos para imponer, vamos a decir, que es su influencia, ¿de acuerdo? Entonces, con Jorge ayer me estaba fijando que tenemos muchas similitudes. Incluso el planteamiento que mostrabas de la catalogación de los pendones, en este caso va a ser similar, porque la misma documentación que he encontrado yo, en este caso puede ser perfectamente factible para el caso de León. Entonces, uno de los primeros contratos que se hacen en Peñafiel es para un pendón de una localidad de Segovia, ¿de acuerdo?, que es Santiuste de San Juan Bautista. Aproximadamente, para que nos hagamos una idea, son como unos 70 kilómetros en línea recta. Serían aproximadamente pues 2 jornadas caminando o algo así, ¿de acuerdo? Entonces, también, en este caso, la Cofradía del Rosario, muy importante en esta época. Y el bordador, pues yo le he asociado al tejido palentino, ¿de acuerdo? Pero el apellido es Martín de Legorreta, y Legorreta es una localidad de Guipúzcoa. Entonces ahí nos plantean muchos problemas, porque tampoco dice que el bordador es palentino, que se asienta directamente en la localidad de Peñafiel para hacer el pendón. En este caso, 1600-1601, que es cuando se hace la obra, Martín de Legorreta tenía que hacer el pendón como el de la Cofradía del Rosario de Cuéllar, ¿de acuerdo? Y hay una mención específica, que si el bordador le diere randas. Otras veces, en otros contratos, lo de las randas podrían ser las bandas. No vamos a hablar mucho, porque es verdad que en otros pendones sí que dicen que corresponden a las bandas, pero son randas, es decir, ahí podríamos
tener un cierto debate en a ver lo que son las randas. En otros, como os digo, sí que lo dice específicamente los franjones, ¿de acuerdo? Luego entraremos también en debate a ver cuántos son las varas de Damasco, es decir, la longitud, porque hay algunos de hasta más de 20 varas de largo, ¿de acuerdo? También es muy importante en este contrato que el bordador recibiría 12 reales diarios por su trabajo y especifican hasta prácticamente un año, porque lo contratan en mayo de 1600 y la obra sería entregada en el 24 de junio de 1601, para que nos hagamos una idea. No me quiero extender tampoco mucho, pero estamos viendo una fotografía del campanario. Ahí subí a ver el reloj porque estoy haciendo la tesis doctoral catalogando los relojes mecánicos y sus campanas en Castilla y León. Bueno, la campana es del siglo XX, pero en este caso hay una campana de 1536 allí, que es una de las dos que tenéis justamente en la fotografía, y en esta campana pone: en este año coincidieron las fiestas del Corpus con las de San Juan Bautista. Así que para que os hagáis una idea de que antiguamente pues se seguía otro calendario, ¿de acuerdo? Y lo pone directamente. Y pone que tan cierto es como verbum carum factum est, lo pone así mismo en la propia leyenda. En este caso, pues tenemos que Peñafiel se convierte en un ámbito de actuación muy importante, es decir, que los bordadores de Peñafiel son muy importantes porque acuden incluso hasta los de la parte de la zona de Coca, ¿de acuerdo? Que esto es la parte del obispado de Ávila y la de Segovia. Luego también hablaremos de los de Medina, pero como os digo, en este caso en vez de acudir directamente a bordadores de Cuéllar, bordadores de Medina, bordadores de Segovia, pues acuden directamente a Peñafiel. Entonces por eso tuvo su importancia. Y en este caso pues también tenemos Rábano, que está al sur de Peñafiel, a unos 10 kilómetros más o menos, y en este caso pues otra vez la Cofradía del Rosario pues contrata el suyo entre 1605 y 1606, y en este caso es Antonio Aguado, que también fue vecino de Palencia. En este caso también son 12 reales diarios, pero la contratación es un poco más corta. Se escogió un pendón de 17 varas de largo, y el damasco preferido fue el de color azul y blanco, colores menos frecuentes, mucho más caros de conseguir, y que aluden pues a los colores de la Virgen, en este caso la Virgen del Rosario. Jorge ayer nos hablaba que llevaban también tarjetas, es decir, que estaban bordadas las efigies de la Virgen, y en este caso sería Nuestra Señora del Rosario sobre raso blanco dentro de un festón de mismo tipo de tela, y por el otro lado Santo Domingo, al mismo tamaño que la Virgen del Rosario. Y como os comentaba antes, pues precisamente estamos en una época en la que los dominicos pues intentan imponerse en esta época, y como os digo, pues en este caso conservamos en Peñafiel pues los restos de Santa Juana de Aza, que fue la madre de Santo Domingo. Entonces también circunscribimos a que el boom de las cofradías del Rosario también se hacen en esta época, y la externalización de la devoción pues ya no es dentro rezando el Rosario, sino que también se hace a la calle, se hace también fuera. También tenemos otro contrato que es 1606, que es en Padilla de Duero, al ladito también de la localidad. Entonces también tenemos otro bordador que es Valentín de Lira, que era oriundo de Zamora y que fue avecindado en Peñafiel, y que también elaboró un pendón para la Cofradía de la Cruz. Aquí no tenemos las especificaciones directas de cómo era este pendón, pero sí que tenemos un pago. Y en este caso, pues San Juan Bautista, por tradición, sigue siendo la fecha de entrega de la obra finalizada. Luego también tenemos, por ejemplo, en este caso, que no sabíamos el remate de los pendones. Es verdad que en los contratos que he localizado no viene, pero sí que hay en los libros de fábrica algún que otro pago. En este caso, por ejemplo, para la desaparecida iglesia de San Salvador, en Peñafiel, se hizo un remate, una cruz de plata, ¿de acuerdo? Fue en este caso Gabriel de Segovia, el mozo. Entonces, pues el remate, una pequeña cruz de plata, pues fue examinada por los examinadores vallisoletanos Juan Lorenzo y Luis
y Luis Mansó. En este caso pues no conocemos cómo era este pendón, pero sí que se finaliza en este año, en 1630. Aquí tenéis una fotografía de la desaparecida iglesia, porque en los años 50 pues, fue también derribada. Y también aquí ahora en Castrillo de Duero, que es la patria del empecinado, Juan Martín Díez el Empecinado, famoso guerrillero español de la Guerra de Independencia, pues en este caso tenemos uno de los pendones concejiles, que es decir, que el contrato se puede circunscribir a un pendón concejil, ¿de acuerdo? Porque actúan como contratantes los dos alcaldes por el antiguo régimen. Vale. En este caso, bueno, se determinó que el dicho pendón fuese de tela de Damasco, bandas de oro con todas sus costuras y con sus franjas. En este caso sí que es verdad que desconocemos la longitud del mismo. El textil sería contratado en Valladolid porque se especifica en el contrato que a quien fuese a Valladolid pues le pagarían las dietas del traslado y del alquiler el tiempo que estuviese allí. En este caso pues también serían pagaderos pues el 5 y el 5 de mayo y el 24 de junio, que fue la fiesta de San Juan Bautista del año 1619. En este caso también actúa el cura, pero porque Luis X, bordador de Peñafiel, se obligaba a remendar el de la Virgen del Rosario, que era otro pendón colorado que tenían en esta localidad. Los leo si queréis un poquillo. Lugar de Castrillo, jurisdicción de Villa Peñafiel, de una parte Andrés de Bocos y Juan de Bocos, alcaldes, y Pedro Izquierdo, vecino de este lugar, actuaría de mayordomo. Dijeron que eran convenidos y concertados en la forma que ha hecho Luis X de hacer un pendón de Damasco, tela, con el que estuvieran los susodichos, con sus bandas de oro en todas las costuras, de hecho Damasco, y para las orillas, franjas con el oro, el cual dará hecho y acabado entregándole con el Damasco, seda y oro y demás cosas necesarias para el dicho pendón para 5 días del mes de mayo primero de este año de 1619 años. Bien, Luis X, pues para la hechura de dicho pendón nuevo y aderezo del viejo referido, irá a la ciudad de Valladolid con las personas que fuesen a sacar el Damasco y demás recaudos por 8 ducados, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, pues directamente en la misma obligación, pues hicieron uno nuevo y se obligaron a reparar el otro. También tenemos unas breves referencias, en este caso de Torre de Peñafiel, y ahí hablan de 1621, pues del pendón colorado, ¿de acuerdo? Pues entonces simplemente un aderezo. En este caso, pues es una localidad al lado de la que acabamos de aludir de Rábano. También conservamos un contrato en 1629 de un pendón en Peñafiel, pero Luis X dice que ha hecho uno para Nava de Roa. En este caso ya es la provincia de Burgos, es la comunidad y tierra de Roa. Y entonces a Luis X, que como os digo fue un bordador de Peñafiel, le mandaron a hacer el de la cofradía del Santísimo Sacramento de Santa María de Mediavilla, de la propia localidad. Este es uno de los procesos notariales más importantes, porque como cuando se hace una obra, pues se saca la licitación y luego se van haciendo unas bajas en el pendón. Precisamente en esas bajas es cuando Luis X, que contaba con el apoyo de la cofradía y demás, porque era de Peñafiel, resulta que el factor económico pues fue determinante porque no se remató en él. Y en este caso también hacemos un pendón según el de la cofradía del Rosario que tenemos en la propia localidad, en el convento de Predicadores, que es donde estaba enterrada la madre de Santo Domingo de Guzmán, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, solo os quiero traer a colación que directamente allí había una cofradía del Rosario, en este propio convento, y que si, hay una anotación posterior, que si un cofrade quisiera utilizar el pendón rico o pendón de difuntos, pues tenía que pagar 400 maravedís para que estuviese allí en el momento en que le iban a inhumar, ¿de acuerdo? De la misma manera, indicaros que tenemos un pendón de 26 varas de Damasco, un pendón bastante largo, con las bandas de oro, con los franjones, correspondiente cordonería, incluyendo 2 tarjetas, una por un lado y otra por el otro, de una vara de alto, 83 centímetros, para que nos hagamos idea, cortada con tela de oro fino. Dichas tarjetas se decorarán con una banda de frutas de sedas embutidas, realzadas con hilo de oro, incluyendo formaciones de tocal y trenzas de oro de Milán. Vale, decíamos la pasamanería ayer, ¿de acuerdo? Pues básicamente esto se tiene que incluir en este sentido.
y como era para la cofradía del Santísimo, pues en uno de los lados pues llevaría la custodia, en color oro llano, matizado, rodeada de 4 ángeles, y por la otra parte se hizo la representación de la Virgen de la Asunción, que es la titular de esta iglesia. Bueno, un pendón de 4.200 reales. 4.200 reales. Tendría que ser finalizado en el Corpus de 1630. ¿De acuerdo? Pues un pendón muy caro, muy caro. Pero aquí os digo, aquí entra ya vamos a decir que el proceso. Entonces se saca a subasta y hay varias bajas. Por ejemplo, el propio bordador de la villa, Gaspar Sánchez, hace una rebaja de 4.200 a 3.800, ya 400 reales menos. Bueno, pero Luis X se quería adelantar y en este caso pues hay una serie de documentos anejos en la contratación y dice, claro, es que el pendón que va a hacer es de mayor utilidad y adorno, y por ser yo el primer postor, pues el tener derecho de tomar la dicha obra, por tanto, y ser el bordador más antiguo y de conocida satisfacción. Bueno, Jorge se está riendo porque obviamente en los contratos pues viene pues cuando se hace todo este proceso, pues obviamente pues no queremos que nos quiten la obra, entonces vamos a argumentar para que nos la puedan dar. El caso es que la cofradía cuenta con el beneplácito de Luis X, porque ellos dicen que vendría a ser el pendón más lucido y de mayor adorno y valor, y siguen contando con la confianza, ¿de acuerdo?, del propio Luis. ¿Qué pasó? Pues que vino Antonio Aguado de Palencia a través de un familiar, también bordador, Francisco González, y hace otra baja de 500 reales. Entonces, de los 4.000 ya bajamos a los 3.500. Vale, vamos bajando. Entonces dice la cofradía, pues que de los 4.200 a los 3.500 nos ahorramos mucho dinero en una época en la que todo estaba viniendo a menos, porque ya sabéis que la primera parte del siglo XVI pues viene una época en la que hay mucha carestía, ¿de acuerdo? Que no es el siglo XVI, y que hay que ahorrar, hay que, como se dice por ahí, hay que afeitar un huevo en el aire. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la cofradía le dice a Luis X, porque había empezado él, había tomado la iniciativa, que no prosiga en la obra de dicho pendón y entregue luego lo que tuviere hecho. Y el dicho Luis X, dic solo, que responderá en la forma en la que convenga. Entonces, el pendón fue pues adjudicado a Antonio Aguado, como os digo, por estos 3.500 reales. Pero lo bueno es que Luis X, al hacer la obligación, pone todo por escrito. Primeramente, 26 varas de damasco, con randas de oro, otra vez vuelven a decir las randas, y franjones, y cordonería con la que tiene el pendón de Nuestra Señora del Rosario. Bien, y 2 tarjetas de cartonería de alto de una vara, cortada de tela de oro fino, adornada con frutas y sedas, bueno, lo que os iba diciendo, una custodia de oro llano, matizado con 4 ángeles de punto. Aquí hay una parte que es Pun Simón, viene así, yo no sé a qué se referirá. Pun Simón, no lo sé, ya tendremos oportunidad, porque por ejemplo dice la Virgen de Pun Simón bien realzada de oro y todos los rostros de encarnación con otro festón como el que está dicho, y lo cual lo daré hecho y acabado por 400 ducados. En este caso pues serán los 4.200 reales. Aquí por ejemplo os he puesto una tabla porque estos son los pendones que os acabo de comentar. Las localidades, los años, las cofradías, el precio, los bordadores y la finalización. Muy interesante pues esos los 12 reales diarios, porque si acudimos hacemos el cálculo de días, pues más o menos salen los precios que vienen siendo. Había que contar que los domingos no se trabajaba, pero también tenemos que hacernos idea de que el calendario litúrgico pues tenía muchas más fiestas de los santos es decir, había muchos días de fiesta más que lo que tenemos ahora. Entonces yo creo que aproximadamente había como unos 80 días en el año que no se trabajaba. También hay que quitarles, obviamente. Entonces más o menos, como digo, salen los precios que venimos dando. Todo esto saldrá en el artículo remitido a las actas de este congreso. Pero también he incluido, aparte de los que vienen siendo de mi zona, de la Ribera del Duero, también hemos incluido unos poquitos
que han aparecido en el Archivo Histórico Provincial. Y en el de Pozuelo de Páramo, que en cuanto lo vi, se lo pasé a Jorge. Yo no hablo mucho en mi artículo, pero porque lo tiene que desarrollar, porque es un pendón propiamente de León. Que lo que venía pensando esta mañana, que si los primeros pendones concejiles de León, en este caso religiosos o concejiles, hayan sido hechos en Medina del Campo, ya es tela marinera, ya sería tela marinera. Pero claro, no hay que decir, no hay que tener elucubraciones, sino que hay que tener documentos. El documento es la clave, ¿de acuerdo? Porque, como decía Jorge, está hecho ante un fedatario público, ¿vale? Que hay chanchullos ahora, que lo subo en su momento, bien. Pero nos tenemos que fiar al 100% de lo que nos dicen los documentos notariales. Las anotaciones en los libros de fábrica varían un montón, son muy escuetas, pero en este caso tenemos el contrato. Entonces, no me quiero tampoco extender mucho. Por ejemplo, también contamos con otros estandartes. Bien, la documentación que os he hablado también dice en algunas veces estandarte y pendón, pero claro, el pendón de antes no es el estandarte que se saca ahora, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos pues también una disyuntiva, ¿de acuerdo? Simplemente Nava del Rey, 1588, Villalonso, por ejemplo, en 1589, Aldeanueva, una villa desaparecida, también lo hacen en 1595, o Gómez Narro en 1598. Y en este caso es la influencia muy importante la de Medina del Campo, los bordadores de Medina. Juan de Soviñas, Nicolás Mateo y Diego Caballero, pues que nos hablará Jorge en su artículo. En este caso, pues lo que más me llama la atención es que desde Medina del Campo hasta Pozuelo de Páramo hay 135 kilómetros andando, ¿vale? Según tenemos, por ejemplo, pues en este cuadro de Google Maps, lo podemos ver. 135 kilómetros, pues serían varias jornadas, seguramente unas 5 o 6 jornadas, algo así. ¿Por qué se contrata a Medina del Campo y no en León? ¿Por qué? ¿Por qué se contrata tan lejos? ¿Los bordadores de Medina del Campo eran muy buenos? Tenemos muchas preguntas en este caso. Por ejemplo, el de Villalonso, en la provincia de Toro, Comunidad de Villa y Tierra de Toro, si no me equivoco, pues bueno, son 60 kilómetros. Pero fijaros en el ámbito de influencia, por ejemplo, que tuvo, en este caso, pues Medina del Campo, ¿vale? Y ya en esta última parte de la conferencia, pues nada, os voy a mostrar 2 fotografías de la escenografía en la calle. Antes ha hablado Lara, que nos ha sacado la bajada del Ángel, la del 2011, por cierto. No me acordaba de la La del 2011, sí. Fue el año en la que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Vale, o sea, es la fotografía de este año. Entonces, simplemente por ir finalizando esta nuestra conferencia, pues que el pendón pues viene haciendo una escenografía precisa en la calle. Se une a los estandartes. Fijaros, por ejemplo, en la fotografía que los estandartes están a la izquierda y a la derecha tenemos un pendón. Los pendones han desaparecido prácticamente en esta nuestra comarca. También luego nos hablará Jesús Urrea, que le tenemos aquí, ¿de acuerdo? Catedrático de la Universidad de Valladolid, muy importante historiador en esta nuestra provincia de Valladolid, porque uno de los proyectos de Jesús que lo está desarrollando es que la Diputación catalogue sus pendones para que les podamos poner en escenografía en la calle. Va a ser muy complicado porque no tenemos la raíz de León, porque en León tenéis un arraigo muy propio, pero el procedimiento que tiene Jesús es primero catalogarles y después, pues oye, como hacen algunos concejos, ir avanzando para que la escenografía se ponga en la calle. Nos lo contará después en la mesa redonda. Y simplemente, pues de esta escenografía que veis de la bajada del ángel, que es un acto sacramental en la cual desciende un ángel sobre la Virgen quitándole el velo de luto, pues se sigue haciendo ahora en la actualidad. Ahí tenéis el servidor con el pendón de Peñafiel, con la capa y demás, y pues todo se une a esta escenografía de raigambre barroco pues que seguimos celebrando en la localidad. Y simplemente fijaros
Simplemente fijaros que también tenéis a la izquierda las cruces y el pendón. Toda esta escenografía es muy antigua, toda esta escenografía conviene conservar, ¿de acuerdo? Entonces aquí en León lo tenéis muy bien detallado, lo tenéis muy bien puesto. Es lo que nos falta en nuestra comarca, es potenciar esta escenografía, es conservarla, porque hay suficientes documentos que testimonian y que avalan que esto se hacía antiguamente. No me quiero extender más, ha sido un placer, el congreso está siendo magnífico, yo me lo estoy pasando genial, espero que también vosotros, así que nada, muchas gracias por vuestra atención.